Bienvenidos como siempre a este patio de Covarrubias de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, desde el que les habla Alfonso García Figueroa, catedrático de Filosofía del Derecho. Hoy vamos a hablar sobre la plenitud del sistema jurídico. Con la apelación hidráulica a unas fuentes del derecho suele evocarse, casi en términos topográficos, unos determinados paisajes jurídicos. Estas imágenes aluden a los manantiales, a tenor de las ocasiones apacibles o convulsos, evidentes o soterrados, representados por las fuerzas sociales que conforman la juridicidad, o al caudal de procesos formales a través de los que lo jurídico se manifiesta. El lenguaje jurídico, al igual que en el habla común, el término fuente designa lo mismo la idea de principio origen que los cauces por los que algo, agua o normas, fluye. Extraigo este fragmento del discurso de ingreso del profesor Antonio Enrique Pérez Luño en la Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia allá por el año 1993 para subrayar, cómo se utilizan habitualmente estas imágenes hídricas o hidráulicas del derecho para hacer referencia a esa dimensión dinámica que hemos estado viendo durante las últimas lecciones. En ese paisaje jurídico dominado por este fluir, existe otra metáfora muy importante para nosotros y es la metáfora de las lagunas. Hoy vamos a hablar del fenómeno de las lagunas, es decir, de la idea de por qué a veces, el derecho no es todo lo pleno que aparenta, no es todo lo completo, no siempre nos ofrece una respuesta a todos nuestros interrogantes ni a todas nuestras controversias jurídicas, sino que a veces tiene, en efecto, lagunas. Para comprobarlo vamos a comenzar con una historia en la que nuevamente nuestro protagonista es un oso. Hay una historia que yo le leí a Recasens Sitges, este a su vez toma de Radbruch y el cual a su vez parece ser toma de Petra Siski. Una vieja historia que se ha repetido muchas veces, un caso protagonizado por un campesino, a veces se dice polaco, a veces bávaro, vamos a quedarnos con esta versión, que se acerca a una estación de tren donde hay una señal con la expresa prohibición de entrada a los perros. Naturalmente, se produce un cierto revuelo ante el animal, ¿no? Y también una controversia jurídica. La única norma que figura en la estación prohíbe la entrada de perros, pero este campesino ha entrado con un oso. ¿Cómo calificar su acción? ¿Está prohibida? ¿Está permitida? Bueno, para juzgar qué hacer en este caso, debemos plantearnos si el derecho nos ofrece una solución, si estamos ante un caso regulado efectivamente por el derecho o bien si estamos ante una laguna legal, ante un supuesto que carece de correlación jurídica, de solución al caso. Sin embargo, antes de dar una respuesta es necesario establecer qué se quiere afirmar con la idea de lagunas y también con la idea de plenitud del sistema. Porque según sea nuestro concepto de derecho, según sea nuestra visión del sistema jurídico, pues así será también nuestra idea sobre sus posibles lagunas. La idea de laguna pues es relativa a la completitud o no del sistema jurídico. Y aquí se debaten dos teorías sobre las lagunas. ¿Qué sucede con el caso del oso bávaro? Bueno, podemos plantearnos dos formas fundamentales de contemplar el caso. La primera sería afirmar que en realidad estamos ante un supuesto que carece de relevancia jurídica. Si nosotros nos imagináramos el derecho como una rosquilla compuesta por normas,
Bueno, pues simplemente el caso que nos ocupa estaría el exterior, no estaría contemplado, sería jurídicamente irrelevante y el derecho no nos ofrece una respuesta. Más que hablar de una laguna, diríamos que estamos ante un supuesto que no es jurídico o no es jurídicamente relevante. La segunda cuestión, la segunda teoría afirmaría en cambio que el caso sí es invariablemente regulado por el derecho, a pesar de que explícitamente sus normas eh, pudieran parecer, eh, pudiera parecer que no regulan el caso. Vamos a ver las dos teorías, las dos concepciones que acabo de indicar. La primera es lo que podríamos llamar la teoría del espacio vacío, según la cual las acciones se pueden dividir en las jurídicamente relevantes y las que no lo son. Son acciones y estados de cosas jurídicamente relevantes aquellos que son calificados como obligatorios, prohibidos o permitidos por las normas del ordenamiento jurídico, por el sistema jurídico. Imaginémonos que nuestro sistema jurídico pudiera ser representado como una rosquilla, ¿no? Bueno, pues dentro de esa rosquilla tenemos normas que prohíben, permiten u obligan ciertas acciones y aquellas que no están contempladas, entonces son simplemente jurídicamente irrelevantes, se encuentran en ese espacio jurídico vacío. Aquí en el dibujo lo podemos ver con claridad. La norma relevante, la norma jurídicamente existente, válida en este sistema es la norma prohibida la entrada de perros y por tanto la acción de ir acompañado a una estación de tren con un oso es simplemente irrelevante, es no jurídica. No es una laguna propiamente, porque no es algo, no es una ausencia de derecho, sino que es algo que simplemente no existe. No, y esto conviene distinguirlo. Nosotros no definimos el aire como la laguna de una rosquilla o la ausencia de rosquilla. El espacio, el espacio que deja una rosquilla en su centro no constituye una ausencia de rosquilla o una laguna de rosquilla, ni decimos cuando debemos inflar las ruedas de nuestra bicicleta que estamos llenando nuestra rueda con agujeros de rosquilla. No podemos dar sustantividad, por tanto, a algo que no lo tiene de ese modo, ¿no? Esta es la forma intuitiva de entender una cuestión que nos explican con más rigor técnico y lógico los profesores Alchurron y Buligin cuando nos hablan del principio de prohibición y que pone de manifiesto la falacia que existe cuando se trata de afirmar que el derecho siempre nos ofrece una respuesta jurídica a nuestros problemas. El principio de prohibición, como recordarán, afirma que todo lo que no está prohibido está permitido. Este enunciado puede también expresarse más sencillamente con otro más sencillo: todo está prohibido o permitido. Este principio, el principio de prohibición, acepta dos posibles interpretaciones según tomemos la acepción fuerte o débil de permitido en este enunciado. Podemos, en primer lugar, afirmar que permitido se afirma en sentido débil y entonces permisión en sentido débil significa que no está prohibido por el sistema normativo la acción de que se trate. Por ejemplo, la acción de entrar con un oso en una estación no está prohibida, en efecto, por el sistema jurídico. Desde este punto de vista, estaría permitida en sentido débil. En segundo lugar, podemos entender permitido en un sentido fuerte. Afirmar que una acción está permitida en sentido fuerte significa que está permitida de manera explícita o bien implícita por las normas del sistema jurídico, es decir, han sido formuladas por el sistema jurídico o bien constituyen una consecuencia lógico-deductiva de las normas explícitas, como sabemos. Desde este punto de vista, afirmar que la acción de entrar con un oso en la estación bávara, bueno, sería una acción que como no está prohibida,
está explícita o implícitamente permitida por las normas del sistema. Vamos a ver cómo podemos interpretar el principio de prohibición de acuerdo con cada una de estas versiones. Si yo interpreto permitido en sentido débil, entonces el principio de prohibición puede ser reformulado así. Todo lo que no está prohibido está permitido en sentido débil. Es decir, todo lo que no está prohibido no está prohibido. Desde esta perspectiva, el principio de prohibición es sencillamente trivial. Es casi peor que ser falso, porque dice algo puramente tautológico, como afirmar que un triángulo tiene 3 ángulos, por ejemplo. Es una verdad analítica en el sentido de que es necesaria, pero a cambio no nos procura instrumentos para discriminar entre lo de verdadero y lo falso en el mundo empírico. Todo lo que no está prohibido es una trivialidad. La segunda forma de interpretar el principio de prohibición consiste en afirmar que el permitido se refiere a un permitido en sentido fuerte. Desde este punto de vista, se podría interpretar el principio de prohibición, todo lo que no está prohibido está permitido en sentido fuerte, y estaríamos afirmando, por tanto, que todo lo que no está prohibido está permitido por alguna norma del sistema. Como vimos, no parece una buena opción. La acción, por ejemplo, de pasear sobre zancos con unos calcetines de colores y un bañador de flores, mientras se sostienen los brazos un muflón teñido de azul y vamos tocados con una chistera por los tejados de San Pedro Mártir, es una acción que no es contemplada por el sistema jurídico, no está prohibida por el sistema jurídico, pero eso no significa que de forma, precisamente por eso, sea expresa o implícitamente permitida por el ordenamiento jurídico, por las reglas que regulan nuestra universidad, por ejemplo. Por tanto, tanto si adoptamos el principio de prohibición, interpretando la permisión en sentido débil como fuerte, parece que es un principio inválido. O bien es trivial o bien es falso. O bien es trivial porque afirmar que todo lo que no está prohibido no nos aporta nada, o bien es falso porque no es cierto que todas las acciones que no están prohibidas por el ordenamiento sean eo ipso permitidas. Así pues, el principio de prohibición no parece lógicamente necesario, pero podríamos plantearnos si quizás, a pesar de que no sea lógicamente necesario, sí hubiera sido incorporado al sistema jurídico de forma habitual por los usos de los juristas. Y esto sí podría ser que pudiera llevarnos a decir que el espacio jurídico no está del todo vacío, porque de algún modo lo rellenan los juristas. Quizás una forma de expresar la idea sería afirmar que el caso del oso, aunque se encontrara en un espacio vacío, quizás pudiera colocarse junto en el centro de nuestra rosquilla y desde él quizás se pudieran formular algunas soluciones al caso. ¿Cómo? Bueno, existen varias formas de hacerlo. Nosotros podemos formular una interpretación extensiva de las disposiciones jurídicas, de forma que quizás pudiéramos extender la aplicación de normas que son válidas en nuestro ordenamiento a este nuevo caso. Podríamos, sin recurrir a una interpretación extensiva, podríamos recurrir a una argumentación jurídica que permitiera extender las consecuencias jurídicas de la norma válida. Por ejemplo, yo podría afirmar que, existe una semejanza tal entre entrar
a una estación de tren con un perro que entrar a una estación de tren con un oso, que seguramente habría que extender las consecuencias de entrar con un perro a una estación a las que tenga entrar con un oso. De tal manera que si está prohibido entrar con un perro en una estación, con más razón debería estarlo entrar con un oso, porque el oso eh, presenta unos problemas de salubridad, de seguridad, que pueden ser incluso más graves de los que justifican una norma como prohibida la entrada de perros en una estación. Por tanto, desde este punto de vista, existen varios instrumentos de los que yo puedo servirme para que ese espacio vacío no lo sea tanto, de tal modo que el derecho pueda ofrecerme soluciones, aun admitiendo que el derecho pueda no correlacionar ciertos casos con ciertas consecuencias jurídicas. Y aquí entrarían, pues, por ejemplo, instrumentos como la interpretación extensiva, pero también podemos acudir a la analogía legis, artículo 4.1 de nuestro Código Civil, que afirma que nosotros podemos extender los efectos de una determinada norma cuando tal norma, cuando el caso que cuando enjuiciemos presenta una identidad de razón, cuando es suficientemente semejante en los términos en que acabo de indicar con el caso del oso, o bien puedo acudir a la analogía juris, que es una extensión de la eficacia no por vía de leyes concretas, sino más bien acudiendo a principios generales, como por ejemplo el principio de la seguridad en una estación de tren, o bien pueden acudir al argumento similis, desde cuyo punto de vista, bueno, sí, como acabo de afirmar, el caso es suficientemente similar al contemplado por la norma prohibida la entrada de perros, bueno, pues pueden extenderse las mismas consecuencias jurídicas. O bien puedo a la inversa utilizar el argumento contrario y afirmar que precisamente debemos restringir la consecuencia de prohibida la entrada a la estación al caso expresamente contemplado por la norma, que nos da seguridad jurídica, y presuponer que donde el legislador no quiso hacer diferencias, no debemos hacerlos los aplicadores, y por tanto, a contrario, hay que considerar que si está prohibida la entrada de perros y solo de perros, entonces no está prohibida la entrada de osos. Por lo tanto, podemos ver eh, nuestra rosquilla, rosquilla con sus distintas normas jurídicas puede ser alterada, puede ser rellena mediante interpretación que introduce nuevos contenidos o bien los extrae. Mediante interpretación podemos no solo integrar, llenar las lagunas, sino también crearlas a veces para nuestro interés. Y mediante argumentos, como los argumentos a símile, a contrario, la analogía legis o la analogía juris, con los principios generales del derecho, podemos utilizar estas mangas pasteleras para llenar nuestra rosquilla. Antes afirmaba que, claro, la idea de plenitud y de laguna es relativa al concepto de derecho que nosotros tengamos. Todo depende, para hablar de lagunas, para hablar de ausencias, de qué tipo de teoría del derecho mantengamos. Y aquí tenemos dos grandes opciones. Una es ser positivista o la otra es mantener un concepto no positivista del derecho. Naturalmente, dado que la extensión de cada uno de estos conceptos es distinta, también lo será su consideración de las lagunas y, por supuesto, los problemas que pueda acarrear cada una de estas teorías. Si somos positivistas, surge un problema que requiere que examinemos varias premisas. La primera premisa importante es que los jueces no crean derecho, lo aplican. Como afirma el artículo 117
de la Constitución, en sus apartados tercero y cuarto, la potestad jurisdiccional, la de aplicar el derecho, es una potestad que corresponde en exclusiva a los juzgados y tribunales determinados por las leyes. Y además, esta exclusividad se puede interpretar en dos sentidos. En un sentido positivo, es una exclusividad que viene a concentrar en los jueces y solo en ellos la capacidad de aplicar el derecho. Pero por otro lado tiene una vertiente negativa, y es que los juzgados, los jueces y tribunales no pueden ejercer más función que esa, es decir, aparte de algunas otras funciones, a veces de carácter registral y otras, los jueces y tribunales tienen la exclusiva de aplicar el derecho, pero tampoco pueden hacer más que eso. Y específicamente no pueden crear derecho porque eso es algo que corresponde al legislador. En segundo lugar, los jueces aplican el derecho, tienen la exclusiva y aplican solo ellos el derecho, pero no pueden hacer más que eso, ateniéndose además al sistema de fuentes, como nos dice el artículo 1.7 del Código Civil. Los jueces y tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos que conozcan ateniéndose al sistema de fuentes establecido. Ellos no pueden, por tanto, innovar y crear nuevas fuentes de derecho, sino que deben aplicar las normas jurídicas y no crearlas. Existe además unos argumentos o unos fundamentos políticos para la exclusión de la creatividad judicial, vamos a decirlo así. Son básicamente dos, como indica Ricardo Guastini, al que vamos a parafrasear aquí, el argumento democrático y el argumento liberal. Según el argumento democrático, los jueces no pueden crear derecho porque estarían usurpando funciones legislativas y los jueces no han sido elegidos por los ciudadanos y por tanto carecen de la legitimidad democrática para crear nuevas leyes. El segundo argumento de carácter político es el argumento liberal. Los jueces no pueden crear derecho en el sentido de ir más allá del sistema de fuentes establecido, porque si lo hicieran, entonces estarían creando leyes, y eso no se puede hacer por argumento democrático, pero quizás lo más grave es que al crearlas en un momento posterior a la comisión de los actos enjuiciados, estarían aplicando nuevas normas a hechos acaecidos en el pasado, es decir, estarían aplicando normas retroactivamente. Aplicar normas retroactivamente significa aplicar normas posteriores a hechos que tuvieron lugar cuando la norma no existía. Y esto nos sumiría en un estado de infinita inseguridad porque viviríamos en un estado de permanente incertidumbre acerca de lo que pueda estar o no prohibido, puesto que en cualquier momento del futuro alguien podría decidir que estamos haciendo algo incorrecto o algo ilegal, cuando en realidad yo no puedo saberlo hasta que se me diga. Por tanto, hay dos argumentos políticos contra la idea de que los jueces puedan aplicar el derecho. El argumento democrático afirma que los jueces no pueden aplicar el derecho porque usurparían una labor de legislador democráticamente elegido. Y el argumento liberal afirma que los jueces no pueden crear normas porque estarían aplicando normas retroactivamente y esto es una grave vulneración del principio de seguridad jurídica. Otra premisa importante podríamos plantearnos, ya que el juez no puede crear derecho y debe atenerse al sistema de fuentes, podríamos plantearnos si pudiera simplemente abstenerse.
Sin embargo, el juez no puede callar, es decir, nuestros sistemas jurídicos excluyen el llamado non liquid. El artículo 448 de nuestro Código Penal lo dice claramente. El juez o magistrado que se negase a juzgar sin alegar causa legal o sobre pretexto de oscuridad, insuficiencia o silencio de la ley será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 6 meses a 4 años. Por tanto, resulta que los jueces solo pueden aplicar el derecho ateniéndose al sistema de fuentes, no pueden crear normas y no lo pueden hacer también por razones políticas, por argumento democrático, el argumento liberal. Debemos aceptar, y esto parece que es innegable, que el derecho puede no contemplar ciertos casos relevantes, puede no ofrecernos consecuencias jurídicas a ciertos casos relevantes, pero al mismo tiempo el juez no puede callar, no puede dejar de decidir. La pregunta es obvia. ¿Puede entonces hacer un juez positivista ante este dilema, el dilema de no poder crear derecho, al mismo tiempo no poder dejar de decidir, al mismo tiempo que solo puede atenerse al sistema de fuentes y no puede crear nuevas normas? Bueno, aquí quizás surgen dos posibles opciones. Podemos mentir, puede hacer el sistema normativo, puede mentir en su conjunto, o podemos decir la verdad. Vamos a decirlo así. La primera opción consiste en mentir, vamos a decirlo de forma así de efectista. Mentir significa aquí afirmar que en realidad no hay lagunas porque se pueden resolver por autointegración del sistema, es decir, afirmar que no hay lagunas porque el sistema jurídico contempla siempre algún tipo de ardid interpretativa o argumentativa para llenar esas lagunas, para garantizar la plenitud del sistema. De tal forma que, por ejemplo, en el caso del oso, bueno, la ausencia de solución jurídica a ese caso sería meramente aparente, porque siempre podríamos hallar en el sistema alguna norma que nos dijera qué hacer, si considerarla prohibida o si considerarla permitida. Esta es una vía que además se ve reforzada en los estados constitucionales porque contamos con constituciones que cuentan con una amplísima gama de principios muy generales que pueden abarcar casi cualquier problema, hasta el punto de que el profesor Ricardo Guastinian suele decir que en los estados constitucionales cabe lo que él llama una sobreinterpretación de la Constitución, es decir, la Constitución puede ser aplicada a casi cualquier problema que podamos imaginar. Imaginemos cualquier caso que podamos pensar puede involucrar problemas de igualdad, de justicia, de libertad o de pluralismo político, por referirnos tan solo a los valores superiores del ordenamiento jurídico que figuran en el artículo 1.1 de nuestra Constitución. Por tanto, casi cualquier disputa podría ser reconducida, en definitiva, a una norma de nuestro sistema jurídico. La otra vía consiste en decir la verdad. Podemos llamarla la vía suiza porque el artículo 1.2 del Código Civil suizo, bueno, expresa un poco esta opción. El artículo 1.2 del Código Civil suizo dice más o menos así, tomemos la versión italiana. En los casos no previstos por la ley, el juez decide según la costumbre y, en defecto de esta, según la regla que él adoptaría como legislador. Bueno, de lo que se trata es de que en caso de laguna, por tanto, se reconozca que exista y que entonces el legislador colme esa laguna. Estas son, por tanto, las dos opciones que tiene el positivista. Puede mentir en el sentido de adoptar el dogma de la plenitud del sistema jurídico y de, por tanto, la ausencia de lagunas, o bien decir la verdad, reconocer que a veces
la discreción judicial es necesaria. Sin embargo, existe también una alternativa no positivista que consiste en afirmar que en realidad las lagunas en realidad no existen. Desde el momento en que nosotros aceptemos que el derecho no es solo una cuestión de normas jurídico-positivas, sino que también incorporen una fuerte dimensión moral. Desde el momento en que nosotros aceptemos la tesis de la no separación conceptual entre derecho y moral, el derecho ya no puede ser contemplado tanto como esa rosquilla con un agujero en su interior, sino que esa rosquilla, ese posible vacío de regulación estaría siempre cubierto por un sistema normativo adicional que lo rellenaría, que sería la moralidad. El derecho no sería ya como esa rosquilla con un vacío en su centro, sino más bien como uno de esos donuts que comen con fruición en las películas estadounidenses los policías de Nueva York, ¿no? Esos donuts rellenos en todo su interior, ¿no? Y bueno, aquí tenemos a Ronald Dworkin, que es quizás el representante que con más ardor ha defendido esta idea. Ronald Dworkin, precisamente basando en los argumentos que antes referí, el argumento democrático y el argumento liberal, rechaza enfáticamente que los jueces tengan discreción. A juicio de Dworkin, los jueces no tienen discreción judicial, no pueden crear normas jurídicas. Y no pueden crear normas jurídicas precisamente porque el derecho nos ofrece siempre una única respuesta correcta a todas nuestras controversias jurídicas, y eso es así desde el propio momento en que precisamente el derecho está vinculado conceptualmente a la moral. Si derecho y moral están conceptualmente vinculados, entonces ya no quedan resquicios, no quedan lagunas en nuestro sistema jurídico, porque la moral siempre nos puede ofrecer un instrumento para poder tomar una decisión. Hasta el punto de que, llevando hasta el extremo su posición, Dworkin afirma que existe una y solo una respuesta jurídica correcta, con carácter quizás hipotético. Él acude a la ficción de un presunto juez con capacidades inmensas que él llama Hércules, y este juez sería capaz de darnos la única respuesta correcta a todas nuestras controversias jurídicas. Desde el punto de vista de Dworkin, no existe, por tanto, discreción judicial porque la completitud del derecho vinculado a la moralidad deslegitima cualquier injerencia del poder judicial en el poder democrático del legislador y también excluye cualquier tentación del juez de crear normas retroactivamente. Existen, sin embargo, finalmente otros conceptos de lagunas que no son exactamente los mismos que acabo de indicar. Nos hemos estado refiriendo hasta el momento a las lagunas como aquellos casos que no obtienen una consecuencia, una solución jurídica en nuestro sistema. Bueno, existen sin embargo otros casos, otros tipos de lagunas. Por ejemplo, las lagunas ideológicas o de relevancia, o las lagunas axiológicas, las llaman al Churri-Buligin, que son aquellas que se detectan cuando se considera que el derecho debería dar una respuesta que no da. Desde un cierto punto de vista, eso presupone, por tanto, un derecho ideal, incluso un derecho natural, porque
Y así lo criticaba Kelsen, porque desde este punto de vista una laguna axiológica sería el resultado de restar al derecho ideal, al derecho como debería ser, el derecho positivo, el derecho real, el derecho tal y como es. Y claro, esto presupone un concepto de derecho ideal que un positivista tan riguroso como Kelsen, en principio, no debería por qué usar para interferir en nuestros conceptos de derecho. El segundo concepto próximo de laguna es de laguna técnica. Diríamos que existe una laguna técnica cuando, por ejemplo, la Constitución indica un fin, ordena un fin, por ejemplo, alcanzar la igualdad o tener particularmente los principios rectores del capítulo tercero del título primero de nuestra Constitución, por ejemplo, el derecho a la vivienda. Todos debemos tener una vivienda digna, pero si no se legisla estableciendo cómo alcanzar ese fin, entonces diríamos que hay una laguna técnica, nos falta la ley, nos falta el medio para conseguir el fin al que nos obliga la Constitución. Finalmente existe un tercer sentido quizás más impropio de laguna, que ya no se sitúa en el sistema jurídico, sino en la aplicación del derecho. Y por tanto se trata de un concepto de laguna muy alejado de los otros tres que acabamos de ver, las lagunas normativas que hemos visto en la primera parte de esta lección, y estas dos otras lagunas ideológicas y técnicas que acabamos de ver. La otra forma de laguna, digamos, y esta ya más impropia, son las lagunas de conocimiento y de reconocimiento. Decimos que hay una laguna de conocimiento cuando el juez, o la juez, por supuesto, no tiene suficiente conocimiento sobre los hechos que se juzgan, y existe una laguna de reconocimiento cuando el órgano jurisdiccional carece de una adecuada calificación de los hechos. Podemos tener claros los hechos que han sucedido, que han acaecido, pero en cambio podemos mantener dudas, y desde este punto de vista se hablaría de una laguna de reconocimiento acerca de cómo calificarlo. Para distinguir los conceptos de hecho y de calificación, que son muy importantes para cualquier jurista, vamos a recurrir a un gran filósofo del derecho que fue Neil McCormick, que tiene una obra fundamental para la teoría de la argumentación jurídica moderna que se llama Legal Reasoning and Legal Theory. Y en este libro McCormick recoge un caso, el caso McLennan contra McLennan, que ilustra perfectamente la distinción entre hechos, entre problemas de hecho, entre lagunas de conocimiento y problemas de calificación, que son los que dan lugar a las lagunas de reconocimiento. El caso era el siguiente y sucedió en los años 50 del siglo pasado. El señor McLennan es un marino mercante que viaja durante largos periodos de tiempo, y a la vuelta de uno de esos viajes de más de un año, de una ausencia de más de un año, se encuentra con que la señora McLennan está embarazada. Naturalmente el señor McLennan se queda sorprendido y, solicita el divorcio, fundándolo, aduciendo la infidelidad, el adulterio de su mujer. Sin embargo, la señora McLennan aduce que ella no ha cometido adulterio porque ha sido inseminada por unas novedosas técnicas de inseminación artificial y por tanto no ha cometido adulterio. En este caso hubo acuerdo pleno sobre los hechos brutos. La señora McLennan había sido inseminada artificialmente, y en eso había acuerdo. Por tanto, en los hechos brutos no había una laguna de conocimiento, vamos a decirlo así, quedó probado que así fue. Y sin embargo, se mantenía una laguna de reconocimiento. ¿Cómo calificar una inseminación artificial de la cónyuge
bueno, con total ausencia de, de participación del marido. ¿Es esto o no un caso de adulterio? ¿Podemos calificar este hecho como adulterio? Bueno, aquí estaríamos quizás ante una laguna de reconocimiento porque no sabemos muy bien cómo calificar los hechos. Por tanto, podemos distinguir entre los hechos brutos, que pueden estar probados o no probados, de la calificación de tales hechos que depende de cómo consideremos jurídicamente tales hechos. Muchas gracias por su atención y nos vemos muy pronto.